lujuria y con afán, acósanos Satán, por armas de saber, astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. Nuestro valor es nada y con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Vamos a ir a Dios en oración en esta tarde. Por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más, Señor, por la oportunidad que nos das de la educación de esta tarde. Te pedimos que tú obres en cada una de nuestras vidas, en la vida de los hermanos, que te permitieron los que más tarde van a escuchar el mensaje, y también las personas que lo van a seguir. Pido que tú obres en cada uno de ellos, de nosotros, que nos hables a través de tu palabra. También me dices, Señor, que me querías estar usando para llevarla a cabo, que tú estés obrando, que estés en control. Te agradecemos por este espacio que tú nos das y te pedimos que sigas obrando y que puedas ser glorificado en esta tarde. Gracias te damos por todo esto y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un himno más, hermanos, el himno 44. Por favor, himno número 44. Señor Jehová, omnipotente Dios. Señor Jehová, omnipotente Dios, tú
nuestra oración sea así como dice esta estrofa: a nuestra patria da tu bendición. Que Dios pueda bendecir a México, patria. Vamos a entonar, hermanos, un himno más antes de tener los anuncios, el 402. 402. No temeré el frío. 402. La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuida en tu amor, Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Firme en la fe, no pregunto el por qué, no hay nada que pueda pasar. Su voluntad es mi seguridad, en Él hay bienestar. Con compasión y devoción siempre me cuida en tu amor, Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Va por doquier, vigilando mi ser, y conmigo está su solar. Cuento con Él, es mi ayuda tan fiel, me da perfecta paz. Con compasión y devoción siempre me cuida en tu amor, Rey de la paz, Él es capaz, no temeré con Cristo. Gracias, hermanos, tenemos los anuncios. Ok, bienvenidos hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga, una tremenda bendición estar nuevamente en el culto de esta tarde. Quisiera pedirles de favor si pudieran poner atención para ver los anuncios rápidamente. Rápidamente tenemos esta semana, el culto de entre semana el miércoles, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, gracias. A las 5 de la tarde tenemos el culto de entre semana. El día viernes y sábado vamos a salir a evangelizar en la tarde.
para que no se les olvide. Y el lunes también, mañana, vamos a salir a las 6 de la tarde. Queremos salir a evangelizar. No se olviden traer guantes, traer cubrebocas. Queremos salir a repartir folletos. Estamos deseando, ya tenemos folletos exclusivamente para este tiempo. Poder evangelizar, llevar la palabra de Dios aquí a Ixmiquilpan. Y ahora es importante que usted pueda incluirse en esta, que es la obra de la iglesia. ¿Okay? No es la obra de un hermano, del pastor, de hermano Ernesto, sino es la obra de la iglesia que tiene que hacerse, y la iglesia tiene que seguir predicando el evangelio. También estamos levantando despensas. Seguimos un segundito. Listo. Seguimos juntando la despensa para los hermanos y algunos contactos que tenemos aquí en las colonias. Queremos levantar esta despensa y ser de bendición. Entonces, si usted, hermano, quiere participar de esta oportunidad para poder ser de bendición a la iglesia, a un hermano, y agradecemos a todos los hermanos que han apoyado. Gracias por los hermanos que han dado algo. Algunos hermanos están apoyando de otras maneras a otros hermanos de la iglesia, y hermanos, les agradecemos por esa fidelidad y por esa disposición de su corazón. Entonces, por favor, sigamos orando por los misioneros, siga recordando cada uno de los misioneros que apoyamos, sus nombres, sus familias, los hijos, sus ministerios, y hermanos, sigamos recordándoles en oración y sigamos siendo fieles en nuestro apoyo y nuestra promesa de fe. Entonces, sigamos teniendo eso presente para que el apoyo pueda llegarles a los misioneros. Entonces, son todos los anuncios que voy a mencionar ahorita, son todos los anuncios. Vamos a ir a la Biblia, por favor. Quisiera que continuáramos con nuestro estudio en primer libro de Samuel. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Igual, gracias, hermanos, por seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Estamos haciendo todo lo posible, haciendo todo lo mejor que podamos. Hay veces que se complican las cosas, pero gracias por su paciencia, gracias por su fidelidad. Y, hermanos, les pido de favor que pudiéramos estar unánimes escuchando las predicaciones, las enseñanzas, todo lo que veníamos haciendo, para que podamos estar unidos en un mismo sentir, por favor. Y bueno, sigamos aquí con el estudio de la palabra de Dios en primer libro de Samuel. Ya hemos estudiado los primeros 2 capítulos, y de hecho ya estuvimos viendo la última parte del capítulo 3. Y bueno, Dios sabe cómo se han acomodado las enseñanzas y los mensajes, y este mensaje va a servir como un puente para entrar al mes de mayo. En el mes de mayo teníamos pensado tener nuestro domingo de refuerzo misionero. Casi siempre tenemos a mitad de año misionero, tenemos un domingo de refuerzo misionero donde invitamos a algún hermano, pastor, misionero, que está en alguna otra parte del mundo o que está haciendo diputación, y lo invitamos a predicar, y tomamos un domingo exclusivo para recordar la obra misionera. Pero en esta ocasión no va a ser posible tener el culto de domingo misionero, pero queremos tener un mes misionero, todo el mes de mayo. Vamos a estar hablando acerca de este tema en algunos cultos. Entonces, esté listo, porque primero Dios, vamos a tener algunos misioneros o algunos pastores estando predicando aquí en la iglesia por medio del internet. Entonces, gracias por esa bendición, que no tiene que venir hasta acá, y podemos hacerlo de esta manera. Entonces, esté orando y esté pendiente de las enseñanzas, porque este mes va a ser el mes misionero, el mes de mayo, el mes que viene. Y no mencioné el 30 de abril de los niños. A veces todos los niños dicen, no vamos a tener del niño, pero queremos hacer algo especial. Entonces, estén listos los niños, vamos a tener algo para ustedes. Eso sí, queremos tenerles una sorpresa. Pero bueno, espero que con todo este tiempo ya haya encontrado su lugar en primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Y, hermanos, ustedes saben que la división de capítulos y versículos no es algo que en los manuscritos originales ni en las copias estaban. Eso se añadió siglos más adelante. Entonces, quiero que veamos desde el capítulo 3, 21, y vamos a leer hasta el capítulo 4, versículo 1, porque es algo importante que quisiera compartir con ustedes.
Dice aquí, 1 Samuel 3, 21. Dice, dice la Biblia aquí, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Quiero leerlo nuevamente. Dice la Biblia, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. Y mire esto, por palabra de Jehová. Versículo 1, capítulo 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Oremos. Padre, damos gracias esta tarde, gracias porque eres bueno, Señor. Misericordia es para siempre, Señor. Y gracias que nos permites compartir tu palabra por estos medios. Gracias porque tu iglesia, Señor, puede ser edificada y lo está haciendo, Señor. Te pido, Padre, que obres en cada uno de nosotros, que podamos, Señor, tener un buen espíritu. Padre, que cada hermano, cada miembro de la iglesia ponga diligencia, Señor, en prestar atención a tu palabra. No se distraiga, Padre, por las diferentes circunstancias, Señor. No se distraiga, Padre, por las limitaciones que estamos teniendo, Señor. Que podamos estar enfocados en ti, Señor, en este momento y en el momento en el que sea escuchado, Señor, esta grabación, que tú edifiques a cada uno de tus hijos, Señor. Padre, que haya diligencia de parte de cada hermano, de cada hermana, de los jóvenes, de los niños, Señor, que están viendo los videos. Padre, te rogamos que nos des sabiduría, nos des entendimiento, como vimos en la mañana, para poder actuar correctamente, Señor, en medio de este tiempo. Pedimos, Padre, de tu bendición. Pedimos que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, Señor, y que tú puedas hablar a nuestras vidas. Úsame como un instrumento, permíteme ser claro en lo que vemos aquí en palabra. Padre, que pueda estar sometido tu Espíritu, Padre, en cada momento. Glorificamos tu nombre, Señor, te honramos. Seguimos pidiéndote por la situación mundial, la situación de nuestro país, para que pronto podamos salir de esta pandemia, Señor, la cuarentena. Ayúdanos, Señor, a salir bien. Confiamos en ti, Señor, descansamos en ti, Señor, nos dedicamos. Y pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga ahí. Quisiera predicar un mensaje titulado Llegando a todo lugar con la palabra de Dios. Llegando a todo lugar con la palabra de Dios. La verdad es que estuve repasando yo este pasaje. Estuve leyéndolo, y algo muy interesante que noté aquí es del capítulo 4, versículo 1, dice, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel, y es muy importante que quisiera que usted tenga en mente el momento, la situación en la que Samuel se encontraba. Hemos venido estudiando la vida de Samuel, de su familia, la familia de Elcana y su familia, una situación en la que venían saliendo de la anarquía total del libro de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y hermanos, estoy afectado tanto el liderazgo espiritual del pueblo de Israel, de los hijos de Elí, Ofni y Finés, unos hombres perversos que hacían pecar al pueblo de Israel. Dios habla a través de Samuel y trae juicio y condenación a estos hombres. Ahora, entrando al capítulo 4, en capítulo 4 se ve una transición también, una transición importante. Y este momento donde la palabra de Dios, la palabra de Samuel, llega a todo lugar, es un momento donde el pueblo de Dios enfrentaría una batalla contra sus enemigos, los filisteos. Qué interesante. Que el momento en el que la palabra de Dios, a través de su profeta Samuel, empezó a correr en todo Israel, donde todo Israel escuchaba la palabra de este varón de Dios, fue en un momento de guerra, un momento de enfrentar a los enemigos, a los filisteos. Conociendo la historia de ellos, leyendo el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que tomaron una mala decisión. Y vamos a estudiar más adelante porque ellos fueron vencidos ante los enemigos. Ahora lo que quiero destacar en este mensaje es que la palabra de Dios, la palabra misma de Dios, vocalizada, expresada en la palabra de Samuel, llegó a todo Israel. O sea, lo que Dios le había dicho a Samuel y lo que Dios le decía a Samuel constantemente, esto, hermanos, este mensaje iba llegando a cada persona del pueblo de Israel. Y eso es lo que quiero destacar. Y me puse a meditar en esto y pensando en las diferentes situaciones. Y quisiera preguntarle y traer a su memoria varios momentos y acontecimientos. Recuerde, ¿en qué momento corrió la palabra de Dios por Jerusalén, Judea, Samaria, en el libro de Hechos? Usted recuerda Hechos capítulo 2, donde Dios da la comisión a la iglesia, Dios comisiona a los apóstoles y a la iglesia para ir y predicar la segunda criatura comenzando desde Jerusalén, siguiendo a Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Pero ¿sabe en qué momento la iglesia comenzó a esparcir la palabra de Dios? ¿Sabe en qué momento? En persecución. Se levanta la persecución, la Biblia dice que los discípulos comenzaron a huir a Jerusalén, Judea y Samaria. ¿En qué momento se escribió buena parte de las cartas de Pablo? Recuerden, ¿en qué momento el apóstol Pablo comenzó a escribir varias de sus cartas a iglesias, a Timoteo, a Tito? ¿Saben dónde? En prisión. En prisión. Y Pablo decía, por eso es que la palabra de Dios no está presa. Yo soy preso, pero la palabra de Dios no está presa, decía Pablo. Otra pregunta. ¿En qué momento se escribió el segundo libro más vendido en el mundo, seguido de la Biblia? No sabemos este libro, es El Progreso del Peregrino y la Peregrina, de John Bunyan. ¿Saben en qué momento, hermanos, que es el segundo libro más vendido en todo el mundo?
¿Sabe en qué momento se escribió este libro? En el momento en que John Bunyan fue llevado preso en la prisión. Ahora yo me puse a meditar en estas cosas. ¿Y sabe que yo me pregunto qué tiene que pasar? ¿Qué nos tiene que suceder, como he mencionado en la mañana? ¿Qué tiene que pasar, los hermanos, para que la palabra de Dios llegue a todo Ixmiquilpan? ¿Qué tiene que pasar? Hermanos, si no lo estamos haciendo ahorita, entonces ¿cuándo? Si no estamos llevando la palabra de Dios, hermano, al mundo entero, entonces me pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué tiene que pasar si no compartes el Evangelio hoy? ¿Cuándo? Ya no hay pretexto para que tú digas, es que pastor, no tengo tiempo, estás en casa todo el día. Es que pastor, no hay oportunidades, tienes internet, tienes teléfono, tienes Zoom, tienes Facebook, tienes todas esas herramientas. Y si no compartimos el Evangelio hoy, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo? En en un momento así de guerra, en un momento de guerra contra los enemigos. Hermanos, Dios usó a Samuel. Hermanos, Dios usó a Samuel. Y estaba platicando con uno de nuestros misioneros. Me compartió un testimonio y quiero compartirlo con ustedes. Y hermanos, la verdad es que la palabra de Dios no está presa. La verdad, hermanos, es que Dios nos ha dado tanto. El problema es que el cristianismo no está actuando. Platicando yo con este hermano, ya me había dicho que tenía un contacto hace un tiempo, fue a Perú. Y platicaba con él y me compartió justamente ayer, si yo era hablando con mensaje, me mandó un mensaje y me compartió algo tremendo. Tuvo una charla por medio de Zoom con una persona en Perú. Y hermanos, unas distancias que jamás nos hubiéramos imaginado. Y está platicando con personas de otros países, de otra cultura, en vivo. Y este hermano compartió el evangelio con esta persona. Y terminando esta charla, le escribió y le dijo, gracias por haber compartido esto conmigo. He venido como Salvador. Ahora van a tener discipulado en línea. Ya tenemos grandes proyectos discipulados, parte del discipulado en línea. Pero hermanos, ¿qué necesitamos para que la palabra de Dios llegue y llene todo Ixmiquilpan, para que la palabra de Dios, hermano, llegue a todo el mundo? Hermanos, en momentos así Dios usó a Samuel. En momentos así, hermano, Dios quiere usar a su iglesia. Dios quiere usarle a usted, hermano, a usted, hermana, joven señorita. Dios quiere usarte a ti también. Pero ahora quiero ver a lo largo del mensaje cómo es que llegó la palabra de Dios a Israel. ¿Cómo es que la palabra de Dios llegó a todo Israel? Bueno, comenzó con una persona teniendo un encuentro personal con Dios. Una persona teniendo un encuentro personal con Dios. Mira el capítulo 3, versículo 10. Mira el capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia. Y vino Jehová, usted recuerda la historia, ya lo hemos estudiado. Viene Dios en 3 ocasiones y el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Un pequeño joven, un joven ahí sirviendo en el templo, en el santuario. Y un joven, hermano, que no conocía a Jehová, en este momento donde tiene un encuentro personal con Dios. Hasta este momento, hermano, Samuel no conocía a Dios. Ahora déjame decirte algo. Puede ser que no tengas este deseo de compartir la palabra de Dios. Puede ser que incluso hasta te dé lo mismo. Puede ser que incluso hasta te dé igual el que se predique el Evangelio, el que se comparta la Escritura. Puede ser porque que no tienes el deseo, porque ni siquiera has tenido un encuentro personal con Cristo. Es por eso que no hay un deseo de compartir algo que Dios te ha dado, porque quizá todavía no lo tienes. No puedes compartir el amor de Dios si primero no lo has experimentado. Samuel, teniendo un encuentro personal con Dios, después, hermano, Dios le habla, Dios le revela el mensaje y diligentemente Samuel lo entrega. Hermanos, para compartir la palabra de Dios debemos entender que Dios primero nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo. Hemos sido salvos. Y porque hemos sido salvos por gracia, compartimos, hermano, este mensaje. Un predicador famoso decía que predicar el Evangelio es como si un mendigo le dijera a otro mendigo dónde encontrar pan. Pero ¿sabe qué es lo que yo veo, hermanos? Y lo que vemos en la Escritura es que cuando dejas de caminar con Dios, cuando dejas de tener un encuentro personal con Dios, de caminar con Él, sabes que eso te limita a compartir su palabra. Y quiero que pienses en Elí. Quiero que en este momento pienses en Elí el sacerdote. Elí sabía cómo responder a la palabra de Jehová. Mira versículo 9. Mira versículo 9. Primera de Samuel 3:9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate,
y si él te llama, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Hermanos, Elí instruye a Samuel porque él sabía cómo responder a la palabra de Dios. Enseñó a Samuel. Pero por alguna otra razón, hermanos, Dios ya no hablaba a Elí. Por alguna razón, Dios no se manifestó a Elí ni a sus hijos. Hermanos, el pecado te separa de la palabra de Dios.
El pecado te separa, hermanos, de la palabra de Dios. Y hermanos, como hemos dicho y como lo vemos en los discipulados, y la palabra de Dios te separará del pecado. Hermano, mientras mantenemos un encuentro personal con Dios, mientras caminamos con Dios en oración, leyendo su palabra, hermano, Dios nos habla cada día. Vemos cómo Samuel mantuvo un encuentro personal constante con Dios. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 nuevamente. Dice, y Jehová volvió a aparecer. Y esto es interesante. Dios se reveló de una forma corporal y visible en la primera ocasión a Samuel. Dice que se paró. O sea, eso quiere decir que se colocó y Samuel lo vio. Esta segunda ocasión que aparece Jehová a Samuel, lo hace pero en Silo. Dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel. ¿Sabe cómo se manifestó Dios a Samuel? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Hermanos, Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, no como muchos enseñan en diferentes iglesias, con una visión, con una revelación, con balbuceos. No, Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Pero el problema es que si no la lees, el problema es que si no la estudias, dejas de encontrarte con Dios. En primer lugar, la palabra de Dios llegó a todo Israel por un hombre que tuvo un encuentro personal con Dios. En segundo lugar, la palabra de Dios llegó a todo Israel por una persona que tuvo un encuentro personal con la palabra de Dios. Podría parecer como muy repetitivo, pero es a propósito. Una persona teniendo un encuentro personal con la palabra de Dios. Mira versículo 19. Capítulo 3, versículo 19 dice la Biblia, y Samuel creció y Jehová fue con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto quiere decir que Samuel estaba allí con un oído atento, escuchando la voz de Dios. No sé si tratando de memorizar cada palabra, siendo diligente a saber exactamente lo que Dios quería que comunicara al pueblo. No dejando caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabe qué es triste, hermano, que a veces con tantos mensajes en el grupo de WhatsApp, a veces se nos pasan los mensajes? Y por ahí se queda hasta arriba, se queda en la predicación del domingo, la predicación del miércoles, el devocional. Y a veces, hermano, nos da flojera. Ay, es que tengo que buscar, a ver, para escuchar el mensaje del pastor. Bueno, Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Hermano, pongamos diligencia. Hermano, hagamos lo posible. Si no podemos reunirnos todavía, hermano, pues busquemos la manera para poder encontrar, hermano, ese audio, para poder, hermano, ver ese video, aunque no sea la misma hora del culto, si se fue al internet. No dejemos caer a tierra, hermano, ninguna de sus palabras. Mire el Salmo 119. Hoy me tocó leer en mi tiempo devocional este salmo y de mucha bendición. Mire el Salmo 119. Salmo 119. Usted lee este capítulo de los Salmos, se encontrará que casi cada versículo habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Mire Salmo 119, mire versículo 43. Salmo 119, versículo 43. Y podemos palpar en los salmos, hermanos, el corazón, el deseo, y podemos, hermano, meternos en las emociones de los salmistas. Y quiero que usted lo vea de esta manera. Mire lo que está diciendo aquí el salmista por inspiración divina. Y no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Porque en tus juicios he esperado. Hermanos, el deseo del salmista
El anhelo de este salmista con su oración es: no quites de mi boca en ningún tiempo, que no permitas, Dios, que de mi boca en ningún tiempo se aparte la palabra de verdad. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de predicar el Evangelio? Sales a hacer compras, sales a comprar tu despensa durante la semana y Dios te da la oportunidad de platicar con personas, pero no está la palabra de verdad en tu boca. No está el Evangelio de Cristo en tu boca. Hermanos, tengamos este deseo como Samuel, tengamos este deseo como el salmista, Señor, que nuestra boca esté siempre la palabra de verdad, que podamos compartirla con otros. Pero también, hermanos, la palabra debe estar siempre presente en nuestras vidas, cada mañana, en meditar en la ley de día y de noche, cuando te levantes, cuando te acuestes. Hermanos, la palabra de Dios llegó a todo Israel por una persona que tuvo un encuentro personal con la palabra de Dios. ¿Cómo vas con tu guía de lectura bíblica, hermano, hermana? Espero que te hayas puesto al día. Primero Dios. Hermano, ¿por qué no aprovechas más el tiempo? Qué bendición sería, ¿sabe qué, pastor? En ese tiempo de cuarentena terminé de leer toda la Biblia. Qué bendición sería eso. Hermano, tengamos un encuentro personal con la palabra de Dios. Muchos me han dicho: este pastor no sé evangelizar. Pues toma la Biblia y ahí vas a aprender. Y saliendo a predicar, claro. Número 3. ¿Cómo es que llegó la palabra de Dios a todo Israel? En tercer lugar, por una persona con un testimonio fiel a la palabra de Dios. Por una persona con un testimonio fiel a la palabra de Dios. Regresemos a Samuel, al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Primera de Samuel 3:20. Y quiero aclarar aquí. Mire, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20, dice: y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo Israel conoció desde Dan hasta Berseba que Samuel, este hombre, este siervo que tuvo un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con la palabra de Dios, su vida evidenciaba que era fiel profeta de Jehová. Un fiel profeta de Jehová. La vida de Samuel, hermanos, testificaba su fidelidad a la palabra de Dios, porque podemos profesar ser cristianos, podemos profesar compartir la palabra de Dios, puedes traerla bajo el brazo, puedes repartir folletos, pero tu vida debe reflejar la fidelidad a la palabra de Dios. La vida de Samuel reflejaba lo que era. La vida de Samuel, en cómo Samuel se desenvolvía, lo que Samuel hacía o no hacía, reflejaba lo que era. Si usted sale a la calle y de repente escucha un sonido como... usted no va a decir: ah, es un perrito. No, usted va a decir: ah, escucha como un puerco. Y luego si huele feo, usted va a decir: no, huele a puerco. Y si se lo echa las carnitas, va a decir: ah, esto sabe a puerco. ¿Sabe qué, hermanos? Lo que vemos refleja lo que somos. Lo que vemos en una persona refleja lo que es. Lo que otras personas, hermano, ven en nosotros refleja, hermano, lo que somos. La Biblia dice aquí: Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque su vida, hermano, lo estaba reflejando. Su vida, hermano, lo manifestaba. Yo te pregunto, ¿tu vida realmente está reflejando quién eres? Le estoy hablando a los hijos de Dios, a los cristianos. Tu vida, hermano, hermana, joven, señorita, refleja quién eres. Mira, aquí estamos cerca del Salmo 119, espero que no haya perdido su lugar. Pero mira el versículo 27. Salmo 119,
19, versículo 27. Hermanos, este hombre, este varón de Dios, que tuvo un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con la palabra de Dios, hermanos, él tuvo un testimonio fiel a la palabra de Dios. Un testimonio, hermanos, una buena fama como estudiamos en la mañana. No solamente en casa, sino afuera, porque toda la gente sabía que Samuel era fiel profeta de Jehová. Que pudiéramos tener ese testimonio. Que la gente que nos ve, y no lo hacemos para que la gente diga algo bueno de nosotros, hermanos. No es el motivo, no es la meta. Miren lo que dice aquí este Salmo 119, miren el versículo 27. Dice el salmista, hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Hazme entender el camino de tus mandamientos y hablaré de tus maravillas. Hermanos, la palabra de Dios llegó a todo Israel por este hombre que fue fiel a la palabra de Dios. Y número 4, porque había un vocero diligente de la palabra de Dios. En el momento, hermano, en el que mantenemos un encuentro personal con Dios, con su palabra, el momento, hermano, en el que nosotros practicamos la palabra de Dios, hermano, no hay razón para no ser voceros diligentes de la palabra de Dios. El salmista dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. El conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, nos decía un maestro en San Luis Potosí. El conocimiento trae responsabilidad. Hermanos, cuando entendemos el mandato de ir, predicar el evangelio a toda criatura, el mandato, hermano, de ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra a la vez, eso, hermano, este entendimiento nos debería llevar a hablar las maravillas de la palabra de Dios, del evangelio. Había un vocero diligente en Israel, y es por eso que la palabra de Dios llegó a todos en Israel. Hermanos, algo interesante. Regresemos a Samuel. Capítulo 4, ahora, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Dice aquí, mira esto. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Piensa en esto. Aquí no está diciendo que Samuel iba con sus palabras. Aquí no está diciendo que Samuel iba con su ideología, con su propia teología, con su propio mensaje. No, no. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que la palabra de Samuel, o sea, lo que Dios le había dado, que sus palabras de Samuel con la palabra de Dios estaban llegando a todo Israel. Esto quiere decir que Samuel hacía llegar el mensaje. Samuel, hermanos, no tenía teléfono. Samuel, hermano, no tenía WhatsApp para armar un grupo con todos los de las tribus de Israel. Él no tenía la facilidad de hacer un grupo, hacer un solo mensaje y compartirlo para que a todos les llegara. Tristemente no tenía esa facilidad, lo que hubiera dado Samuel para tenerlo. Pero hermano, Samuel tuvo la diligencia de hacer llegar por medio de su palabra el mensaje de Dios. Su palabra llegaba. Hermano, yo me pregunto, ¿hasta dónde está llegando nuestra palabra con la palabra de Dios? ¿Hasta dónde está llegando, hermano, nuestras palabras con la palabra de Dios? ¿Sabe qué? Nuestros chismes llegan a todos lados. ¿Sabe qué, hermano? Las críticas llegan rápido y llegan más rápido que cualquier otra cosa. Y se extienden las opiniones y las publicaciones. Llegan rápido. Tus pensamientos, tus palabras llegan. Llegan más lejos, hermano. Todo esto que acabo de mencionar está llegando más lejos que lo que tú hablas del evangelio. Samuel, siendo un vocero diligente de la palabra de Dios, hacía llegar la palabra de Dios por medio de su palabra. Nuevamente, hermanos, ¿hasta dónde está llegando nuestra palabra?
Gracias a Dios, hermano, que podemos tener unas bocinas y que podemos ir voceando, y aunque la gente no nos quiere escuchar, por lo menos ahí con la bocina, si no nos va a abrir la puerta, por lo menos en su casa va a escuchar el mensaje del Evangelio. Si tú tienes familia en casa, o si tienes ahí, hermano, un vecino, una vecina, hermano, tú puedes compartirle el mensaje del Evangelio, pero al llegar la palabra de Dios, pero se necesitan voceros diligentes de la palabra de Dios. Se necesitan voceros diligentes de su palabra. Hermanos, si algo, una cosa más que quiero destacar es que todo Israel escuchó la palabra de Samuel. Todo Israel, hermanos, escuchó la palabra de Samuel. Si desde Dan hasta Berseba, de norte a sur, sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová, eso quiere decir que como la palabra de Samuel llegaba a todo Israel, sabían que había profeta. Sabían que había un hombre, un vocero de Dios, predicando la palabra de Dios. Hermanos, es triste que todavía en Ixmiquilpan hay gente que no sabe que hay una iglesia bautista en Ixmiquilpan. Es que pastor no ha publicado en sus redes sociales. Pastor, es que no ha pagado una tarifa para que se comparta 5,000, 10,000 personas. Hermano, no se necesita todo eso. Hermanos, se necesitan voceros diligentes de la palabra de Dios para que todo Ixmiquilpan sepa que hay voceros que predican la palabra de Dios. El apóstol Pablo llenó todo Asia con el Evangelio. Puerta a puerta, persona a persona, a través de la iglesia. Todo Asia. El problema, hermanos, no está en el mensaje. El problema no está en los recursos. El problema, hermanos, está en los voceros. El problema está en la iglesia de hoy en día que no se para a predicar el Evangelio. Ahora, esta es la gran comisión. Esta es la comisión de la iglesia y la obra misionera, donde por nuestra palabra puede llegar a todo Ixmiquilpan, a los lugares donde estamos, pero por medio de nuestra ofrenda puede llegar a todo el mundo. Mira Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20, y este es el último versículo. Hechos capítulo 4, versículo 20. Dice la Biblia, Hechos 4, 20. Más, 19 dice, mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y miren lo que dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, estos hombres, Pedro y Juan, habían sido testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habían sido testigos de un gran avivamiento en Pentecostés. Habían visto el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos dicen, obedecer antes a ustedes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, que Dios nos dé voceros diligentes como Juan, como Pedro. Que no sea pretexto, hermanos, la situación en la que estamos viviendo. Que no sea un pretexto las ocupaciones en las que estamos. Ellos dicen, no podemos dejar de decirlo. Lo que hemos visto y oído. El problema es que hay quienes ni siquiera quieren hacerlo. Hermanos, si no necesitamos dejar de decir lo que hemos visto y oído en Ixmiquilpan y en todos los lugares donde tenemos representantes. Hermanos, si la palabra de Dios queremos que llegue hasta los diferentes países, hasta Chile, hasta Estados Unidos, a Canadá, Israel, Japón, Uruguay, Perú, hermanos, necesitamos seguir apoyando la obra misionera.
Ahora quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿has tenido un encuentro personal con Dios? ¿Has tenido un encuentro personal con la palabra de Dios? ¿Tienes un testimonio fiel a la palabra de Dios? ¿Tienes un vocero diligente de la palabra de Dios? Te animo. Ten un encuentro cada día con tu palabra. Ten un encuentro personal cada día con tu Dios. Vive lo que has aprendido. Vive lo que has escuchado. Comparte la palabra de Dios, hermano. No dejemos de predicar el Evangelio, y mucho menos en un tiempo como este. La palabra de Dios llegó a todo Israel, que la palabra de Dios, hermano, corra a todo Israel, y que se sepa que en Ixmiquilpan hay voceros, hay pregoneros de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te ruego, Padre, que nos levanta personas cristianas que prediquen tu palabra, como los profetas del Antiguo Testamento, como un Elías israelita, como un Samuel, un Noé, que predican a su generación. Padre, que la gente sabe, el mundo entero sabe que hay profetas. Padre, yo te ruego que nos uses. Padre, que podamos ser esos voceros. Gracias, Señor, por tu palabra. Podemos ver, Señor, tu gracia y tu misericordia hasta este mundo. Y Padre, yo te ruego que podamos reaccionar. Señor, un avivamiento personal, un avivamiento, Señor, en tu vida. Te pedimos, Padre, que bendigas el inicio de la semana. Padre, obra en el tiempo de evangelismo y ayuda. Todo lo que va a hacer para grabar para los niños, todo lo que está haciendo para nosotros, es para tu gloria, es para tu vida. Úsanos como instrumento, seamos un faro de luz en este mundo de tu mundo. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, te honramos. Padre, te cuidamos, pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pues Dios les bendiga, hermanos. Espero que pronto podamos vernos. Por ahí vamos a estar en las colonias voceando. Si pasamos por su colonia, puede salir ahí a acompañarnos, por favor. Y tenemos cita el lunes. Véngase a predicar el Evangelio, por favor. Que estemos en nuestro lugar predicando el Evangelio. Y si usted tiene algún contacto, alguna persona, tenemos proyectos, por ellos, y los podemos empezar a dejar para que pueda repartirlos en casa. Entonces, hermanos, cuídense mucho, les amamos, estamos orando por ustedes y bueno, sigamos orando los unos por los otros y estamos al pendiente. Y si hay alguien que está escuchando esta transmisión, que tiene alguna necesidad, alguna petición, que podemos orar por usted, que podemos ayudarle aconsejando bíblicamente. Estamos para servirles, Dios les bendiga.